El riñón juega un papel preeminente en regulación del medio interno y tiene tres tipos de funciones: depuradora, de regulación hidroelectrolítica y del equilibrio ácido-base, aunque también se le otorgan funciones hormonales y metabólicas. ¿Qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal es un proceso que expresa la pérdida de capacidad funcional de las nefronas con tendencia a empeorar y ser irreversible. La insuficiencia renal se clasifica en insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica, de las cuales hablaremos a continuación. Insuficiencia renal aguda o IRA. La IRA es un síndrome de etiología múltiple. La incidencia es de 2 a 3 casos por cada 1000 personas. Se desarrolla en pacientes hospitalizados y en aquellos con síndromes de disfunción orgánica múltiple, siendo más frecuentes en ancianos. La alta incidencia en esta población se debe a varios factores, dentro de los cuales se enumeran: el proceso de envejecimiento renal, una mayor exposición a la polifarmacia, la menor metabolización de los fármacos y el padecimiento de varias enfermedades sistémicas. Para su diagnóstico usualmente se divide en prerrenal, renal y posrenal. En la forma prerrenal o azotemia prerrenal, la retención de sustancias nitrogenadas es secundaria a una disminución de la función renal fisiológica debido a una disminución de la perfusión renal, como ocurre en deshidratación, hipotensión arterial, hemorragia aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, hipolvuminemia severa, entre otras. Como no hay necrosis del tejido renal, la retención nitrogenada revierte antes de las 24 horas de haber logrado una adecuada perfusión renal. En la insuficiencia renal intrínseca hay un daño tisular agudo del parénquima renal. Este daño puede localizarse a nivel glomerular, vascular, tisular o intersticial. La forma más frecuente de la insuficiencia renal intrínseca es la necrosis tubular renal, siendo la causa más frecuente de esta la hipoperfusión renal prolongada. La insuficiencia renal aguda posrenal es usualmente un problema de tipo obstructivo que puede ocurrir en diferentes niveles: uretral, vesical, ureteral. En estos casos también, si la obstrucción persiste por periodos prolongados, el paciente desarrollará una insuficiencia renal aguda intrínseca. RIFLE son criterios estandarizados para la definición, clasificación, prevención y tratamiento de la IRA. Las variables que integran la escala RIFLE son Risk, Injury, Failure, Loss y End-Stage Kidney Disease. Una de las características principales de la clasificación es que se cuenta con 3 niveles de gravedad de IRA con respecto al nivel de creatinina, el gasto urinario o ambos. Risk o riesgo es el incremento en la creatinina sérica de 1.5 veces o una disminución en el índice de filtrado glomerular mayor de 25% con un gasto urinario menor a 5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas. Injury o lesión: incremento de la creatinina sérica de 2 veces en valor basal o una disminución en el índice de filtración glomerular mayor de 50% con un gasto urinario menor de 5 mililitros por kilogramo por hora por 12 horas. Failure o falla: incremento de 3 veces el valor basal de la creatinina sérica o una disminución de más de 75% en el índice de filtración glomerular o una creatinina sérica mayor a 4 miligramos sobre decilitro con un gasto urinario menor de 3 mililitros por kilogramo por hora sostenido por 24 horas o anuria por 12 horas. La definición de IRA crónica agudizada cae en esta clasificación. Loss: pérdida. Se considera insuficiencia renal aguda persistente por más de 4 semanas. Y por último, End-Stage Kidney Disease o enfermedad renal terminal es la falla renal sostenida por más de 3 meses. Los primeros 3 criterios se caracterizan por tener una elevada sensibilidad y los 2 últimos por una alta especificidad. Akin es una modificación de la escala Ripley a un sistema de estratificación-clasificación conocido como clasificación Aki. Esta nueva clasificación diferencia solo 3 estados. Asimismo, se añadió una ventana de 48 horas para la realización del diagnóstico de insuficiencia renal aguda con la finalidad de asegurar que el proceso fuera agudo. Presentación clínica. La presentación clínica depende de las causas, severidad de la lesión renal y enfermedades asociadas. Los pacientes con una lesión aguda de leve a moderada generalmente son asintomáticos y se identifican mediante pruebas de laboratorio, mientras que en los casos severos pueden presentar síntomas como apatía, fatiga, náuseas, vómito, anorexia y edema. Los pacientes también pueden presentar oliguria, que es la salida de la orina menor a 400 mililitros al día, anuria,
que es la salida de la orina menor a 100 mililitros al día, o por el contrario pueden presentar volúmenes normales de la orina. Diagnóstico. Un historial del paciente y un examen físico con un énfasis en la evaluación del estado del volumen del paciente son cruciales para determinar la causa de la lesión renal aguda. La historia debe identificar el uso de medicamentos nefrotóxicos o de las enfermedades sistémicas que pudieron causar la perfusión renal pobre o perjudicar directamente la función renal. El examen físico debe evaluar el estado del volumen intravascular y cualquier erupción cutánea indicada de la enfermedad sistémica. La evaluación inicial del laboratorio debe incluir análisis de orina, conteo sanguíneo completo y medición del nivel de creatinina sérica y excreción fraccionada de sodio. Los estudios de imagen pueden ayudar a descartar algún tipo de obstrucción. Nivel sérico de creatinina. Es importante comparar el nivel de creatinina del suero actual del paciente con los niveles anteriores para determinar la duración y la agudeza de la enfermedad. La definición de la lesión renal aguda indica que se ha producido un aumento en la creatinina dentro de 48 horas, aunque en el contexto ambulatorio puede ser difícil determinar el aumento ocurrido. Un nivel de creatinina alto del suero en un paciente con un nivel documentado previamente normal sugiere un proceso agudo, mientras que un aumento en semanas a meses representa un proceso subagudo o crónico. Análisis de orina es la prueba no invasiva más importante en el trabajo inicial de la lesión renal aguda. Resultados de análisis de orina guían el diagnóstico diferencial. Conteo sanguíneo completo. La presencia de anemia hemolítica aguda con el borrón de transferencia periférica que muestra esquistocitos en el entorno de la lesión renal aguda debería plantear la posibilidad de síndrome urémico hemolítico o púrpura trombocitopénica trombótica. Electrolitos en la orina. En pacientes con oliguria, la excreción fraccionada de sodio es útil en la distinción de las causas renales intrínsecas de la lesión renal aguda prerrenal. La excreción fraccionada de sodio se define mediante la siguiente fórmula: excreción fraccionada de sodio igual a 100 por sodio urinario por creatinina sérica sobre sodio sérico por creatinina urinaria. Un valor menor al 1% indica una causa prerrenal de la lesión renal aguda, mientras que un valor mayor al 2% indica una causa renal intrínseca. En pacientes en un tratamiento con diuréticos, una excreción fraccionada de sodio superior al 1% puede ser una causa por natriuresis inducida por el diurético y es una medida menos fiable de un estado prerrenal. En tales casos, la excreción fraccional de urea puede ser útil, con valores inferiores al 35%, lo que me indica una causa prerrenal. La excreción fraccionada de sodio con valores de menos de 1% no son específicos para la causa de la lesión renal aguda, porque estos valores pueden ocurrir en otras condiciones tales como nefropatía por contraste, rabdomiólisis, glomerulonefritis y la obstrucción de tracto urinario. Estudios imageneológicos. La sonografía renal debe realizarse en la mayoría de los pacientes con lesión renal aguda, particularmente en los hombres mayores, para descartar obstrucción, es decir, una causa posrenal. La presencia de orina residual postmiccional de más de 100 mililitros, determinada mediante gamografía vesical o mediante cateterización ureteral, si no se dispone de gamografía vesical, sugiere una lesión renal aguda posrenal y requiere una ecografía renal para detectar hidronefrosis o obstrucción de la salida. Para diagnosticar las causas extrarrenales de obstrucción, por ejemplo tumores pélvicos, pueden ser necesarias otras modalidades de imágenes como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. La biopsia renal se reserva para pacientes en quienes se han excluido causas renales y posrenales antes de la lesión renal aguda y la causa de la lesión renal intrínseca es confusa. La biopsia renal es particularmente importante cuando la evaluación clínica y las investigaciones del laboratorio sugieren un diagnóstico que requiere confirmación antes de que se instituya la terapia específica de la enfermedad. La biopsia renal puede realizarse con urgencia en pacientes con oliguria que tienen un rápido empeoramiento de la lesión renal aguda, hematuria y cilindros de glóbulos rojos. Además de iniciar un diagnóstico que requiere terapia inmunosupresora, la biopsia puede apoyar la iniciación de terapias especiales como la plasmaferesis si existe síndrome de Goodpasture. Tratamiento. Los objetivos principales del tratamiento es eliminar la causa desencadenante, mantener el equilibrio hidroeléctrico y evitar las complicaciones hasta que los riñones puedan recuperar su función.
Para ello se deben realizar las siguientes acciones. Primero, tratamiento de la causa precipitante, la cual consiste en recuperar la volemia mediante administración de líquidos o fármacos. Segundo, el control del equilibrio hídrico. Tercero, control electrolítico. Y por último, la terapia nutricional. Prevención. Debido a la morbilidad y a la mortalidad asociadas a la lesión renal aguda, es importante que los médicos de atención primaria identifiquen a los pacientes con alto riesgo de desarrollar este tipo de lesiones y a implementar estrategias preventivas. Los adultos con mayor riesgos son aquellas personas con diabetes o enfermedad renal crónica preexistente, personas con problemas médicos tales como fallo cardíaco, insuficiencia hepática o sepsis, y los que están expuestos a agentes de contraste o que están sometidos a una cirugía cardíaca. Insuficiencia renal crónica. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica o IRC se define como la reducción progresiva e irreversible del filtrado glomerular. Es una enfermedad que se caracteriza por el deterioro progresivo de la función renal, que tiene como consecuencia que el riñón pierde la capacidad de producir orina y a su vez de eliminar las toxinas de la sangre, entre otras funciones que son necesarias para la vida. Se considera que un paciente tiene insuficiencia renal crónica cuando presenta un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, 1,73 metros cuadrados, resultado de anormalidades estructurales o funcionales del riñón durante al menos 3 meses. La Fundación Nacional del Riñón clasifica la insuficiencia renal crónica en 5 estados en función del filtrado glomerular. Estadio 1. Daño renal estructural con filtrado glomerular normal mayor o igual a 90 mililitros por minuto. Suele ser asintomático. Estadio 2. Daño renal con filtrado glomerular levemente alterado de 60 a 90 mililitros por minuto. Suele ser valorada con analíticas de control y valoración por su médico de atención primaria. Estadio número 3. Filtrado glomerular moderadamente deprimido, de 30 a 59 mililitros por minuto. Este a su vez se subclasifica en 2 estadios, 3A y 3B. El estadio 3A va desde 59 a 45 mililitros por minuto y el 3B de 44 a 30 mililitros por minuto. Estadio 4. Filtrado glomerular gravemente deprimido de 29 a 15 mililitros sobre minuto. En este caso se puede presentar una sintomatología y debe ser valorado por un nefrólogo. Estadio 5. Fallo renal terminal. Con menos de 15 mililitros por minuto de filtrado glomerular, presentando importantes síntomas y con la necesidad de iniciar tratamiento sustitutivo renal. Las causas de insuficiencia renal crónica son múltiples y se pueden clasificar en distintos grupos, en fases iniciales de la insuficiencia renal crónica. Los pacientes suelen ser asintomáticos. Cuando el filtrado glomerular disminuye por debajo de 30 mililitros por minuto, pueden aparecer ciertos síntomas como astenia y malestar general, en relación con anemia secundaria al déficit de eritropoyetina, así como alteraciones hidroelectrolíticas y del metabolismo, calcio-fósforo. Por debajo de 15 mililitros por minuto suelen aparecer síntomas digestivos como náuseas y anorexia y síntomas cardiovasculares como disnea, edemas, cardiopatía isquémica. Y aparte, síntomas neurológicos como insomnio, déficit de concentración. Por debajo de estos niveles es necesaria la diálisis para evitar complicaciones potencialmente mortales. Diagnóstico. Para una correcta evaluación del paciente debemos hacer anamnesia y evaluación física, pruebas de función renal, exámenes de orina y sangre, prueba de imagen, biopsia renal. Una buena anamnesis nos orienta hacia unas posibles causas de insuficiencia renal crónica, establecer la evolución de la enfermedad y reconocer otros factores que puedan influir en su desarrollo y pronóstico. El filtrado glomerular renal nos permite clasificar la gravedad de la IRC y monitorizar su evolución a lo largo del tiempo. Para medir el filtrado glomerular renal, en la clínica diaria se utiliza el aclaramiento de creatinina. Se basa en 2 tipos. La primera está basada cuando hay orina de 24 horas y la fórmula es creatinina en orina por volumen dividido en creatinina en plasma por el tiempo de recogida. Y la segunda es
si no se dispone de orina de 24 horas y la fórmula es 140 menos edad por el peso dividido en creatinina en plasma por 72. Todo esto por 0,85 si se es mujer. Hallazgos de laboratorio, hematología y metabolismo. Anemia normocítica, normocrómica, déficit de eritropoyetina, déficit de hierro, tiempo de hemorragia alargado, alteración de agregación plaquetaria, alteraciones lipídicas, intolerancia a glucosa. Productos del metabolismo proteico, creatinina aumentada cuando función renal disminuye en un 50%, creatinina y urea relacionadas con dieta, metabolismo proteico y diuresis. Iones, potasio normal hasta fases avanzadas de la insuficiencia renal crónica influido por la acidosis, hipocalcemia o normocalcemia, hiperfosfatoremia, hipomagnesemia. Análisis de orina, poliuria o liguria según etologías, isostenuria, baja densidad orina, proteinuria variable y sedimento variable. La ecografía constituye un método sencillo, rápido e inocuo para el estudio de las enfermedades renales, por lo que es ampliamente utilizado en nefrología, permitiendo visualizar tamaño, posición, ecogenicidad, posibles asimetrías y malformaciones, signos de uropatía obstructiva y diferenciación corticomedular. La biopsia renal de la insuficiencia renal crónica solo estaría justificada si el resultado pudiera influir en el tratamiento de la enfermedad o ante una sospecha de alguna enfermedad sistémica como el lupus eritematoso sistémico, el mieloma múltiple o una enfermedad glomerular progresiva. Hoy en día se realiza la mayoría de las ocasiones de manera percutánea y bajo el control ecográfico con una escasa tasa de complicaciones. Tratamiento. Se busca enlentecer el deterioro de la función renal, detectar y corregir los factores que deterioran la función renal de manera reversible, prevenir y tratar las complicaciones de la IRC, decir sobre la inclusión en programa de diálisis trasplante, seleccionar el método de tratamiento inicial, educar al paciente y a su familia, atender aspectos psicológicos y sociales, preparar con suficiente antelación para el tratamiento sustitutivo renal e iniciar oportunamente el tratamiento sustitutivo renal. Para ello será fundamental el control médico exhaustivo con las siguientes consideraciones. Restricción proteica. La dieta hipoproteica retrasa la aparición de síntomas urémicos, aunque nunca debe indicarse una cantidad inferior a 0,6 gramos por kilogramo por día, pues puede ser causa de malnutrición. Debe aconsejarse únicamente en estadios finales de la enfermedad. Agua y sal. La ingesta hídrica depende de la diuresis residual de cada paciente, siendo recomendable en general entre 1,5 a 3 litros al día. La sal de la dieta debe ser restringida para controlar la hipervolemia y la hipertensión y en ocasiones es necesario el uso de diuréticos, recomendándoles los de ASA para los pacientes con IRC y evitando los ahorradores de potasio. Bicarbonato. Cuando el filtrado glomerular renal es inferior a 25 ml por minuto, normalmente se requiere aporte exógeno de bicarbonato, aunque hay variación según la función renal residual, las características de cada paciente y la etiología de la IRC. Calcio y fósforo. El control del balance del calcio y del fósforo es fundamental para prevenir el hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia renal. Su control varía según los niveles de calcio, fósforo y PTH en cada paciente, requiriendo el uso solo o combinado de quelantes de fósforo con o sin calcio y vitamina D, además de la restricción dietética de fósforo. Anemia. Los pacientes con IRC presentan anemia normocítica normocrómica producida fundamentalmente por el déficit de la eritropoyetina. La administración exógena de eritropoyetina, EPO, mejora la supervivencia, disminuye la morbimortalidad, fundamentalmente por disminución de los eventos cardiovasculares y aumenta la calidad de vida de los pacientes. Debe asegurarse un depósito de hierro adecuado mayor a 100 nanogramos por mililitro previo al inicio del tratamiento con EPO, además de descartar otras causas frecuentes de anemia. Control de la HTA. El control de la HTA es fundamental para enlentecer la progresión de la enfermedad renal, así como la de todo el sistema cardiovascular. Control de factores cardiovasculares. El control glucémico en los pacientes diabéticos, el control lipídico, el ejercicio moderado y el abandono del hábito tabáquico deberían ser objetivo fundamental para cualquier médico responsable de enfermos con IRC. Detección precoz de la insuficiencia renal crónica. Es importante su disección en los estadios iniciales. Para ello, las personas de riesgo deben realizarse chequeos periódicos de la función renal mediante pruebas sencillas. Un análisis de sangre para la determinación del filtrado glomerular que permite medir los niveles de creatinina y urea. Un análisis de orina para valorar el sedimento urinario y descartar la pérdida de proteína
microscópica que puede derivar en daño renal, ecografía para diagnosticar problemas estructurales y obstrucciones, además de confirmar la existencia de dos riñones, ya que existen pacientes con un solo riñón que pueden ser congénito o adquirido, el control de la tensión arterial que puede ser causa o consecuencia de la insuficiencia renal. Incidencia de la enfermedad. Según los últimos estudios científicos, la insuficiencia renal crónica es una epidemia mundial que afecta al 10% de la población. La incidencia aumenta con la edad, siendo de un 20% en pacientes mayores de 60 años y de un 35% en pacientes mayores de 70 años. Según un estudio de la Universidad de Erlangen en Alemania, publicado por la revista The Lancet, el porcentaje aumenta entre los pacientes con diabetes o enfermedades cardiovasculares, llegando a alcanzar al 50%. Entre la población más joven, el porcentaje disminuye a un 4%, es decir, 1 de cada 25 adultos jóvenes de entre 20 y 39 años tiene insuficiencia renal crónica. Según este mismo estudio, las personas de raza negra tienen el doble de posibilidad de padecer insuficiencia renal crónica en comparación de las personas de raza blanca.